Hola amigas, amigos de YouTube, un placer saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con otro video dentro de la asignatura de investigación de operaciones. Si ustedes recuerdan, en uno de los ejercicios que habíamos revisado, aparecía la situación que las restricciones del problema, cada una de estas restricciones aparecía con el signo de menor o igual en todas las restricciones. Esto era para obtener columnas canónicas que posteriormente podemos utilizar dentro de el tableau simplex. Ahora vamos a ver un ejercicio generalizado, nuevamente con parámetros muy sencillos, para entender qué significa la utilización de las variables artificiales. Vamos a ver este ejemplo que dice de resolver problemas de programación lineal, que tiene una función objetivo, que bien ya conocemos. Acá tenemos una función objetivo con tres incógnitas, con tres variables, 4x1 más 3x2 menos 2x3. Esto es una función objetivo de maximización. Y esto va a estar sujeto a lo siguiente, a tres restricciones. La tercera hace referencia a que todas las variables deben ser no negativas. Y tenemos dos principales que son x1 más x2 más 2x3 igual a 7 y 3x1 menos 5x2 más 2x3 mayor o igual a 10. La metodología del simplex indica que yo debo contar con cada una de estas restricciones con términos de menor o igual. El problema que yo tengo acá es que la primera restricción tiene una igualdad y la segunda restricción tiene un mayor o igual. ¿Cuál es el problema de esto? El problema que sucede es el siguiente. Si nosotros trasladamos de la función objetivo del PPL original al PPL estándar, la función objetivo me sale maximización de z con este parámetro. ¿Qué sucede acá? Como aquí aparece un mayor o igual, yo necesito obtener una variable de exceso. Y para la variable de exceso yo requiero restar una variable adicional que en este caso es x4. En el caso de la primera restricción no necesito ni de variable de holgura ni de variable de exceso, puesto que la restricción ya está igualada. ¿Cuál es el problema en este PPL estándar? El problema del PPL estándar es que si yo reviso la matriz A, tenemos los siguientes parámetros: 1, 3, que es de x1, 1 menos 5, que es de x2, 2, 2, que es de x3, y 0 y menos 1, que es de x4. Eliminando estas dos columnas, vamos a asumir que estas no existen. Yo no tengo las columnas canónicas necesarias para poder iniciar la metodología del simplex. En el caso de x4, tampoco es una columna canónica, puesto que el 1 es negativo y necesariamente debe ser positivo. El problema que tengo acá es que si yo descarto estas dos columnas, que ahora vamos a ver por qué se ocupan, vamos a asumir que simplemente no existen estas dos columnas. Esta sería la matriz A original, una matriz de 2 por 4. Si yo tomo estas cuatro columnas, no tengo ninguna columna canónica. Como no tengo ninguna columna canónica, yo no puedo iniciar la metodología del simplex. En ese caso, yo recurro a lo que nosotros denominamos variables artificiales. ¿Qué significa esto? Que yo coloco variables adicionales, pero que la idea es no modificar en absoluto cuál es el valor de z para la función objetivo. Solamente me sirven estas variables con la finalidad de obtener las columnas canónicas necesarias para de esa forma obtener la solución del problema, tanto que sea factible y también que sea óptima. Para esto existen dos metodologías. Vamos a ver en este video uno de ellos, que es el método de las dos fases. ¿Qué significa el método de las dos fases? Significa desarrollar dos problemas de programación lineal. Uno que hace referencia solamente a la suma de las variables artificiales, y una vez terminada esa fase, comenzamos con la segunda fase, que ya consiste en
reemplazar la función objetivo por la función objetivo original, que sería 4x1, 3x2 más 2x3 más 0x4. Veamos entonces cómo utilizamos las variables artificiales. Como en esta matriz de 2 por 4 no tenemos columnas canónicas, vamos a crear artificialmente dos columnas canónicas. Pero estas columnas canónicas no pueden crearse colocando otras variables de holgura o de exceso, sino que tengo que agregar dos variables de tipo artificial y para diferenciarlos de x los nombramos como y. El método de las dos fases implica que la primera función objetivo a analizar es la minimización de z, que es igual a la suma de todas las variables artificiales que yo haya colocado en el problema. Como yo añadí de forma artificial dos columnas canónicas para poder comenzar a desarrollar el tablo simplex, yo necesito entonces minimizar, ojo acá, cuando hago la primera fase se trata de minimizar las variables artificiales, que no tengan incidencia dentro del resultado final del PPL estándar. Por lo tanto, yo minimizo z igual a i1 más i2. Pero como el tabló simplex se trabaja con maximización, yo multiplico toda esta función objetivo por menos 1 para que me dé como resultado la maximización de menos z, que es igual a menos i1 menos i2. Sigamos revisando ahora el ejercicio. Si ahora colocamos esta función objetivo de minimización, eso implica que para la primera restricción yo agrego la primera variable artificial y acá agrego la segunda. Ojo acá, si dentro de estas restricciones o las que haya aparece un menor o igual, recuerden que se reemplaza por una variable de holgura. Por lo tanto, ahí yo ya tengo una columna canónica. Cuando yo requiero de variables artificiales es cuando yo tengo igualdad o tengo mayor o igual. Porque de ninguna forma yo puedo añadir variables de exceso o variables de holgura. Perdón, de ninguna forma puedo añadir variables de holgura. Si aquí yo agrego una variable de exceso, pero la variable de exceso está acompañada de un signo negativo, por lo tanto, esto no me permite hacer una columna canónica. La utilización de las variables artificiales para este caso, como la primera restricción es igual y como la segunda restricción es mayor o igual, eso me permite obtener las dos columnas canónicas necesarias para desarrollar el tablo. Entonces, la función objetivo va a ser minimizar z, la suma de todas las variables artificiales, en donde i1 va a ser parte de la primera restricción e i2 va a ser parte de la segunda. Como forma parte de la segunda, entonces esto también ya está igualado tanto a 7 y tanto a 10. Por lo tanto, como se agregan dos variables artificiales, la matriz A aumenta en dos columnas. Por lo tanto, la matriz es de 2 filas por 6 columnas. ¿Qué hago entonces? Comienzo a desarrollar la primera fase, que consiste en la siguiente iteración. Primero, variables básicas en este caso, i1 e i2. Y las no básicas, el resto. Entonces, ahora reemplazo los coeficientes de la función objetivo. i1 está acompañado de 1 e i2 está acompañado de 1. Aquí aparecen los valores. Y menos z, que es 1. Aquí tenemos 0, 0. Los coeficientes de las restricciones del problema. x1 es 1, x2 1, x3 2, no aparece x4 por eso que es 0, y 1 1, e 2 no aparece por eso que es 0, y 7 que es la parte del segundo miembro. Lo mismo hago con la segunda fila, que es 3, menos 5, 2, menos 1, 0 porque no aparece y1, e 2 que es 1, a un resultado de 10. Pero aquí si se fijan no tengo anotado i1 e i2. ¿Por qué? Porque las columnas de i1 e i2 todavía no pueden ser canónicas. Aquí aparece un 1 y acá aparece un 1. Estos tenemos que transformarlos a valor de 0. Para ello, yo necesito efectuar operación elemental fila. Recuerden que la operación elemental fila proviene de la álgebra lineal.
A la fila 0 le sumo la 1 por menos 1 y a la fila 0 le sumo la 2 por menos 1 para obtener el valor de 0 y de 0. ¿Qué va a pasar acá? Me va a cambiar los valores que aparecen dentro de la ecuación 0. Por lo tanto, por ejemplo, en la columna de x1, yo tengo que tener acá el resultado de menos 1 por 1 más menos 1 por 3. Menos 1 menos 3, menos 4. Menos 1 por 1, menos 1. Y menos 1 por menos 5, 5. 5 menos 1, 4. Y de esa forma tengo el resto de los valores hasta llegar al segundo miembro, que en este caso va a ser igual a menos 17. Que tiene total, podríamos decir, lógica, puesto que la base es menos z. Por lo tanto, menos z es igual a menos 17, lo mismo que decir z es igual a 17. Con esto ya puedo indicar I1 e I2 porque ya tengo las columnas canónicas. La idea ahora es eliminar estas variables artificiales de el tableau simplex con la finalidad de que yo obtenga las columnas canónicas dentro de las variables propias del problema, que es de x1 a x4. Entonces, viendo la primera iteración que nosotros tenemos acá, tenemos que resolverlo como si fuese un tableau simplex normal. ¿En qué sentido? En que tenemos que ver cuál es la variable o las variables que más me aportan a la función objetivo. Recuerden que aquí las que más aportan son las que aparecen con signos negativos. En este caso es menos 4 y menos 4. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto x1 y x3 pueden aportar, es decir, pueden optimizar aún más el valor z de la función objetivo de minimización, que es i1 más i2. Mientras tanto es menos 17. Por lo tanto, estoy diciendo que z es igual a 17. La idea es llegar a que z sea igual a 0. ¿Y cómo hago eso? Cuando i1 e i2 valgan simplemente el valor de 0, es decir, que no afecta lo que es la función objetivo original. Por lo tanto, las variables que otorgan, como nosotros vemos acá, un valor mayor a menos z, son x1 y x3. O sea, mejor dicho, es un valor óptimo, más que un mayor valor. ¿Por qué? Porque estamos minimizando. Por lo tanto, aquí tal vez cometí un error y esto es menor valor a z, por si acaso, porque es minimización. Entonces, x1 y x3. Por lo tanto, en este caso, da lo mismo cuál nosotros seleccionemos. Para este caso vamos a optar por la entrada de x1 a la base. Quiere decir que ahora x1 va a formar parte o de esta fila o de esta fila. Lo que nosotros tenemos que ver ahora es cuál es la variable o i1 o i2 que va a salir de la base. Veamos entonces esto. Vamos a continuar con esto y vamos a ver a continuación la continuación, valga la redundancia, de este ejercicio. Si entra x1 a la base, como aquí aparece, aquí tenemos la entrada de x1 a la base, ahora tenemos que ver lo siguiente, el criterio de salida. Y el criterio de salida es minimizar, en este caso, 7 partido por 1 o 10 partido por 3. Recuerden que esta minimización se hace de la siguiente forma. Minimizo 7 partido por 1 o 10 partido por 3. 7 partido por 1 y 10 partido por 3. Recuerden que el denominador siempre debe tener un valor negativo, valor positivo. Los valores negativos acá no sirven para este problema. Por lo tanto, o es 7 dividido por 1 o es 10 dividido por 3. Por lo tanto, el menor valor es con 10 dividido por 3. Y el 10 dividido por 3 pertenece a I2. Eso implica entonces que sale I2 de la base. ¿Por qué? Porque este es un valor menor que 7 dividido por 1. Entonces, en lugar de aparecer I2, lo que va a aparecer ahora es X1. Por lo tanto, el elemento pivote para este ejercicio, para esta iteración, va a ser este valor, el 3. Entonces, es este valor que tenemos que hacer 1, mientras que este valor es 0
y este valor es 0. Recuerden que cuando hacemos operaciones filas, también el resto de los números se va a ver modificado. Todos estos de acá. Con excepción de I1, porque I1 todavía forma parte de la iteración de las variables básicas del problema. Estamos solamente modificando el I2 por el X1 y nada más que eso. Veamos entonces. Tenemos las operaciones filas que hay que desarrollar. Primero, hacer 3, 1. ¿De qué forma? Multiplicando el 3 por un tercio. Con eso ya tenemos el valor de 1. Después, a la fila 0 le sumo la 2 por 4. Y tercero, a la fila 0 le sumo la 1 por menos 1. Entonces tenemos acá 1, 0 y 0, lo que nosotros necesitábamos hacer, columna canónica el X1. Pero ello también me va a reflejar un cambio en X2, X3, X4 e Y2. Esto, por ejemplo, es menos 5 tercios, porque el valor que existía previamente era menos 5, y menos 5 por un tercio es menos 5 tercios. Aquí el valor previo era 2, y 2 por un tercio es igual a 2 tercios. El valor inicial era menos 1, 1 por un tercio menos un tercio, y aquí también el valor era 1. Como I2 ya no forma parte de las variables básicas, van a cambiar por supuesto sus números. Y de la misma forma, a través de estas operaciones filas, también se modifica los valores del segundo miembro. Queda entonces en 10 tercios, 11 tercios y menos 11 tercios. Esto consiste ahora en la segunda iteración todavía de la primera fase. ¿Y por qué razón? Porque todavía aparece el I1 dentro de las variables básicas del problema. Por eso que aparece acá XJ2, X1 y 1, y X no J2, X2, X3, X4 e Y2. Ahora tenemos que hacer el mismo proceso de lo que hicimos anteriormente. Ver cuál de estas variables puede aportar de mejor forma a la función objetivo. Y para eso tenemos que ver los números negativos. Ustedes observan que el 8 tercios es mayor que menos 4 tercios y menos 1 tercio. Por lo tanto, este es el que aporta. Ahora, es mayor en términos de valor absoluto. Recuerden que aquí estamos evaluando realmente números positivos. Por lo tanto, la variable que otorga un mejor valor a menos z es x2, por el valor de 8 tercios. Eso quiere decir que para esta iteración, ahora x2 ingresa a la base. Por lo tanto, como x2 ingresa a la base, tenemos que ver el criterio de salida. En este caso, solamente nos sirve analizar esta fila de acá, porque el denominador para esta segunda fila es negativo y los números negativos no nos sirven para los denominadores, solamente los positivos. Por esa razón que en esta parte aparece un solo término, que es 11 tercios partido por 8 tercios. Esto implica que I1 sale de la base. Y como I1 sale de la base, el elemento pivote en este caso es 8 tercios, que tenemos acá. Entonces, ¿cómo hacemos las operaciones filas? Primero, a la fila 0,1, a la fila 0, le sumo la 1 por 1. Es decir, 1 por 8 tercios menos 8 tercios me da el resultado de 0. A la fila 1 le multiplico por 3 octavos. 8 tercios por 3 octavos me da igual a 1. Y finalmente, como esto es 1, a la fila 2 le sumo la 1 por 5 tercios. 5 tercios por 1, 5 tercios menos 5 tercios es igual a 0. La columna de X1 no sufre modificaciones, pero el resto de las columnas sí sufre modificaciones como nosotros vemos a continuación. Entonces, estas modificaciones, junto con las modificaciones del segundo miembro, dan como resultado lo siguiente para la ecuación 0. Todos estos términos de las variables propias del problema dan valores de 0, mientras que I1 e I2 dan valores de 1. Y a su vez, el segundo miembro da 0. Esto es el objetivo de la primera fase. Hacer que el segundo miembro sea igual a 0, es decir, que la minimización de z igual a I1 e I2, que I1 e I2 sean iguales a 0, porque la suma me va a dar 0. Si yo tengo esto, entonces aquí se finaliza la primera fase, a través de esta tercera iteración de la primera fase.
Por supuesto, con el cambio también de 11 octavos y 45 octavos, puesto que hicimos operaciones elementales filas, que aparecen acá. Una vez que se llega a esto, como les decía, finaliza la primera fase y comienza la segunda fase. ¿Qué pasa en la segunda fase? Eliminamos las variables, las columnas de variables artificiales y nos quedamos solamente con las variables del problema, que son x1, x2, x3 y x4. Ahora bien, fíjense que el PPL estándar me dice que es una función de maximización de 4x1 más 3x2 menos 2x3 igual a 0x4. ¿Qué pasa en la segunda fase? Ahora tenemos que reemplazar los valores originales del PPL. 4, 3, menos 2 y 0 dentro de la ecuación 0 del tableau con las variables artificiales ya eliminadas. Si ustedes se fijan acá, aparece x1 menos 4, x2 menos 3, x3 2 y x4 0. ¿Por qué aparecen negativos o signos cambiados? Recuerden que acá se escribe la maximización o la minimización de la función objetivo llevando todas las variables hacia el lado izquierdo de la ecuación para que el resultado de esa ecuación me dé igual a 0. Pero ¿qué pasa en este caso? Aquí, si bien es cierto, x1 y x2 aparecen como columnas canónicas, aquí no aparecen, porque existe un menos 3 y existe un menos 4. ¿Qué tengo que hacer entonces? Eliminar estos valores y convertirlos a 0. ¿De qué forma? A través de operaciones elementales filas. A la fila 0 le sumo la 2 por 4 y a la fila 0 le sumo la 1 por 3. Veamos, 3 por 1, 3 menos 3, 0. 4 por 1, 4 menos 4, 0. Perdón, 0 aquí. Nuevamente. 3 por 1, 3 menos 3, 0. 4 por 1, 4 menos 4, 0. Y ahí ya se forman las columnas canónicas. Pero eso implica que también los números que aparecen acá van a verse modificados. Ojo con eso. Recuerden que cuando hacemos operaciones filas afecta a toda la fila, no solamente a una parte de ella, sino que en su conjunto. Con eso tenemos ahora la primera iteración para seguir ahora desarrollando con el tableau normal sin variables artificiales. Observen que ahora existe un parámetro que todavía puede aportar a la función objetivo, que es menos 1 octavos, que realmente es 1 octavos. Eso implica que x4 tiene que entrar a la base. Revisemos el asunto. Tenemos ahora que la variable que otorga ahora el mejor valor a z, y ahora z ya es positivo, no negativo, porque ahora estamos hablando de un PPL de maximización, es x4, como aparece aquí, por este valor. Por lo tanto, el coeficiente, perdón, la variable x4 tiene que entrar a la base. Y la pregunta, por supuesto, es ¿cuál es el criterio de salida? ¿Cuál es la variable que sale? Y la variable que sale, fíjense que estamos viendo entre 11 octavos partido por 1 octavo y entre 45 octavos partido por 1 octavo. Esto ya inmediatamente lo desecho porque el denominador no puede ser negativo. Solamente me quedo con esto. Y recuerden que estos valores son porque es la variable x4 la que entra. Por lo tanto me sirve solamente 11 octavos partido por 1 octavo y eso representa a x2. Entonces, sale x2 de la base. Por lo tanto, el elemento pivote, si nosotros vemos, es la intersección entre x4 y x2, que es 1 octavo. Esto es lo que tenemos que hacer 1, mientras que al resto tenemos que hacer 0 y 0. Por lo tanto, aquí es algo más sencillo, puesto que antes de hacer esto 1, como los valores de 1 octavo se repite tanto en la fila 0 como también en la fila 2, simplemente hago las siguientes operaciones. A la fila 0 le sumo la 1 por 1 y a la fila 2 le sumo la 1 por 1. Y a su vez, la fila 1 la multiplico por 8. Entonces, la segunda iteración me queda de esta forma, como aparece aquí. x1, x4, x2, x3. Haciendo estas operaciones filas, me da el siguiente resultado. x1 y x4 columnas canónicas
y por supuesto los cambios dentro de estos valores debido a estas operaciones. Recuerden de revisar operaciones elementales filas dentro del concepto de álgebra lineal. Vamos a ir avanzando un poco más rápido para ver cuál es la solución del problema. Entonces, a través de estas operaciones filas, tengo este resultado que aparece acá. Y si se fijan, ahora x2 y x3 son positivos, lo cual quiere decir que realmente son negativos, por lo tanto no me van a aportar de forma óptima mayormente a la función objetivo de maximización. Entonces, con eso yo digo que, aparte de que la solución es factible, la solución también es óptima. No existe otro valor que me haga maximizar el valor de z. Entonces, tenemos el siguiente resultado. x4, x1, columnas canónicas, cada uno con su resultado. x1 igual a 7 y x4 igual a 11. Por lo tanto, esto implica que el x asterisco, la solución óptima del problema es igual a x1, x4, x1, 7, x4, 11, x2, x3 son iguales a 0. Y si yo reemplazo estos valores dentro de la función objetivo, yo puedo comprobar que el valor de z asterisco es igual a 28. Entonces, para este problema, la solución es x asterisco, x1, x4, x2, x3, x1 igual a 7, x4 igual a 11, x2 es 0, x3 es 0, y el resultado de z final es igual a 28. Esto, lo que nosotros vemos aquí, si quieren lo pueden revisar una vez más o las veces que quieran. Yo les sugiero que también copien el ejercicio inicial, que es esta función objetivo con estas restricciones, y lo hagan ustedes paso por paso. Si ustedes tienen alguna duda, ustedes pueden revisar el video, cada punto de la solución que aparece acá. Ahora, si tienen alguna duda adicional, ustedes pueden también dejarme su mensaje dentro de este video y yo les puedo responder cualquier consulta que tengan acerca de este ejercicio y de los otros ejercicios que hemos visto en videos posteriores. En el próximo video vamos a revisar cómo solucionar este problema, ya no por el método de las dos fases, sino que también existe un segundo método a considerar, que es el método de la gran M. Eso lo vamos a dejar pendiente en un próximo video. Espero que les haya servido y que puedan revisar, y como les digo, si tienen alguna duda, me pueden hacer las consultas a través de los mensajes de este video de YouTube. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima sesión.